Queridos y amados hermanos, pastores, amigos y pueblo del habla hispana que me acompaña aquí, que me acompañaba desde que yo estaba en Venezuela. Para ustedes que me están viendo por primera vez y están viendo un video en español aquí de mí en mi canal de YouTube. Yo soy el misionero Ricardo Salcedo, venezolano, viviendo ahora en Brasil, en misión en Brasil desde el año 2017. Y decidí ahora iniciar una nueva serie en español y comenzar a colocar contenido en español, tanto aquí en mi canal de YouTube como también en mi Instagram, que después estaré colocando. Para los que me siguen, saben que yo inicié como misionero, empecé el trabajo, a dedicarme integralmente a la obra misionera desde que Dios me trajo acá a Brasil, en esos casi 8 años que yo estoy aquí trabajando en pro de la expansión del reino de Dios, llegando a los lugares donde el evangelio todavía no llegó, para predicar ese mensaje de esperanza y esa buena noticia. Siempre coloco aquí en mi canal de YouTube y en el Instagram contenido en portugués, y cuando yo lo comparto, que mucha gente de mi país, Venezuela, y venezolanos que están en diferentes lugares del mundo, y amigos que yo tengo en Argentina, en Chile, en Venezuela también, siempre me dice: Ricardo, muy bueno el contenido que tú colocas allá en tu canal, pero todo es en portugués y yo no entiendo. Pues hermano, tengo una buena noticia para usted que me está acompañando, que ya vio mi contenido y dice: Bertale, yo quería un contenido en español. Sea bienvenido a un nuevo video, al primer contenido de misiones en español aquí en mi canal de YouTube. El primer contenido de misiones. Disculpen si a veces mi portugués, mi español, perdón, a veces que se enreda, porque como yo estoy viviendo en Brasil, yo no me olvidé del español. Lo que pasa es que a veces mi mente tengo que dividirla en las cuestiones que yo a veces tengo que... Aquí estoy hablando en español, pero a lo que termine el video yo estoy viviendo en Brasil y todo es en portugués. Pero decidí iniciar una nueva serie aquí en mi canal de YouTube, hermano. La serie Reflexiones Misioneras. Yo voy a seguir con el mismo segmento que yo siempre llevo, tanto en mi Instagram como en mi canal de YouTube aquí en portugués, que es sobre misiones. Yo vivo misiones, hermano. Mi familia es una familia misionera, tanto mis padres como yo. Estuve 24 años de mi vida, que fue desde que nací en Venezuela. Ahora estoy aquí en Brasil casi 8 años, desde el 2017, viviendo en misiones, viajando, yendo para los lugares donde aún no hay iglesias, para predicar el evangelio, para alcanzar a los pueblos no alcanzados que no conocen a Cristo. Y es exactamente de esa serie que yo quiero presentarte, y exactamente de eso que yo quiero iniciar aquí esa nueva serie en mi canal, Reflexiones Misioneras. Yo voy a tomar un texto de la Biblia Sagrada, un texto de las Sagradas Escrituras, un versículo de la Biblia, y yo quiero que usted pueda tener la visión misionera de ese versículo. No sé si usted ya vio en algún lugar o algún otro pastor hacer eso, algún otro ministro, pero yo quiero hacer eso, hermano. Tomar un texto sagrado y en este momento traer una visión misionera del versículo. Entonces, sean bienvenidos, querido hermano, a esta nueva serie aquí en mi canal de YouTube, la serie Reflexiones Misioneras. Vamos a tomar un texto y a poder ver la visión misionera de aquel versículo de la Biblia Sagrada, porque la Biblia es un libro misionero. Nuestro Dios, Él es un Dios misionero. Él tenía solamente un hijo y decidió enviarlo aquí a la tierra, para este campo misionero, para que nosotros pudiésemos ser alcanzados por ese mensaje que Él trajo y por el sacrificio de Él. Él fue el que nos trajo la buena noticia. Entonces vamos ahora para nuestra primera reflexión misionera aquí en mi canal de YouTube. Hermanos, en esta primera reflexión misionera yo quiero tratar de un versículo muy importante y muy conocido en nuestro medio. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Venezuela. Carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo número 1 y el versículo 16. Muy conocido ese versículo. La carta que escribió Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, la versión clásica, Reina Valera, 1960. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también para el griego. Un versículo muy familiar para nosotros, que yo creo que muchas personas ya lo leyeron, ya lo vieron. Y yo quiero ahora que nosotros entendamos y podamos ver la visión misionera del versículo. Esa carta que Pablo escribe a los romanos, él la escribe en un momento donde parece que es el primer siglo, o los primeros siglos de la era cristiana, la primera era cristiana. Jesucristo tenía poco tiempo que había muerto. La muerte en la cruz representaba algo horrendo, hermano. Representaba humillación, representaba maldición. Cristo se hizo maldición por nosotros en la cruz. Pablo va a escribir más adelante en una de las cartas. Y la muerte en la cruz, hermano, era una vergüenza. ¿Por qué? Porque representaba lo peor de lo peor para la peor persona del mundo, hermano. Digamos así, la muerte en una cruz
era solamente para las peores personas del mundo. La persona que cometió el peor delito de todos, la cosa más horrenda, él se merecía la muerte en la cruz. Porque la muerte en la cruz era colocar a una persona por causa de esa cosa tan mala que ella hizo, exhibirla prácticamente casi desnuda en una cruz abierta, agonizando hasta morir para que las personas que pasasen por allá y las personas de cerca pudiesen ver hasta la cruz y pudiesen ver a la persona morir agonizando poco a poco, siendo exhibida semidesnuda. Hermano, esa muerte era la muerte más humillante, la más vergonzosa para un ser humano. Y fue esa muerte que Jesús asumió en nuestro lugar. Entonces, como representaba todo eso, en el principio era difícil el pueblo de aquella época absorber y entender de que el Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Muchas personas pensaban, que no eran cristianas, ¿cómo es que nuestro Dios murió en la cruz? ¿Qué Dios es ese? Que el pueblo lo mató en la cruz. Entonces muchas personas, por causa de la vergüenza que representaba la cruz, de la maldición y digamos que la pena que representaba la cruz, la muerte en la cruz, ellos tenían vergüenza, sentían pena de predicar el evangelio y de decir, mire, yo estoy predicando sobre el Cristo que resucitó, el que él murió. ¿Cuál? El que murió en la cruz. Tú estás predicándome un Dios que murió en la cruz. ¿No te da vergüenza hablar de eso, hermano? Era como si fuese hoy en día un Dios que murió en la silla eléctrica. Hermano, la silla eléctrica para algunos países que tienen la pena de muerte es la peor muerte de todas. O quién sabe, la cosa más horrenda que usted puede imaginarse en su mente, que tienen que hacerle a alguien que hizo algo muy malo. Dios, Jesucristo hecho hombre, murió de esa manera para ellos, para aquella época. Y mucha gente sentía vergüenza, sentía pena de compartir la buena noticia de Cristo, de ver que Cristo murió en la cruz por nosotros, para que hoy tuviésemos vida, para que hoy pudiésemos ser salvos y ser reconciliados con Dios. Muchas personas tenían vergüenza y pena de predicar sobre, específicamente por ese contexto que acabé de explicarles, hermano. Pablo, él nunca fue a Roma. Por lo menos en el momento que está escribiendo la carta, todavía no había ido a Roma. Tanto así que Pablo, cuando escribe en el capítulo 1, más adelante los versículos, Pablo va a decir, hermanos, yo intenté ir hasta ustedes de una y otra manera, mas siempre hubo algún tropiezo, un impedimento, obstáculo, que no me dejó llegar. Pero yo quiero que ustedes vean que yo tengo la intención de visitarlos y estar entre ustedes. Y como Pablo no había llegado, Pablo estaba escuchando que mucha gente allá no estaba haciendo misiones. Porque, ¿qué significa hacer misiones? Un misionero, ¿qué hace? Él va hasta los lugares donde el evangelio aún no llegó, donde Cristo aún no reina, y él va allá para anunciar la buena noticia de que la muerte en la cruz representa nuestra justificación, el perdón de nuestros pecados, la remisión de nuestras fallas y pecados, hermano. Entonces las personas tenían pena de predicar un Cristo, un Dios crucificado, que murió para poder perdonar nuestros pecados. Entonces Pablo, cuando supo de eso, él va a escribir en la carta en el capítulo 1, versículo 16. Hermano, yo escuché que alguno de ustedes tiene vergüenza de predicar el evangelio. Yo escuché que alguno de ustedes está con pena, pero yo quiero decirle a ustedes, para que ustedes vean, sigan mi ejemplo. No me avergüenzo del evangelio, Pablo escribe. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque ese evangelio es poder de Dios. Ese evangelio, ese mensaje que puede ser locura para muchos, como Pablo escribe más adelante en alguna de sus cartas, es poder de Dios. Pablo está hablando de qué poder, mis hermanos. Pablo está hablando de aquel poder que Jesucristo habló en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, que el inicio de la obra misionera empieza allá, hermano. En ese versículo, en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, donde Jesús está subiendo al cielo. Los apóstoles están viendo a Jesús y Jesús comienza a decir, quédense en Jerusalén, hermano. Jesús le dice a los discípulos, quédense en Jerusalén, porque allá orando va a descender sobre ustedes el Espíritu Santo, el poder a través del Espíritu Santo, para que después de eso ustedes puedan ser mis testigos. Ahí es donde comienza la cuestión de la obra misionera. Entonces Pablo está diciendo, ese poder que descendió allá en el capítulo 2 de Hechos, que Jesús prometió en el capítulo 1, versículo 8, y en el capítulo 2 desciende como fuego,
para que Pedro se levantara para predicar a toda la gente de tantas naciones que había allá y todos empezaran a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Ese poder es para hacer misiones, para ser testigos. Un testigo habla, él no apenas ve, él habla lo que exactamente aquel que vio. Ese poder, Pablo está diciendo aquí, yo no me avergüenzo del evangelio porque él es poder de Dios. Para salvación, es el evangelio de Jesucristo, es el único mensaje que tiene el poder de Dios hablar con el corazón del ser humano para ser salvo. Eso no lo hace un psicólogo, hermano. Eso no lo hace un filósofo. Eso no lo hace un escritor. Eso no lo hace nadie con la mayor labia que pueda tener, con palabras bonitas. Pablo, cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, Pablo le va a decir a la iglesia de Tesalónica eso: hermano, el evangelio no llegó a ustedes simplemente con palabras bonitas, con palabras de filosofía, con palabras de sabiduría. No. Ni con palabras de sabiduría humana. Pablo dice, el evangelio llegó a ustedes en el poder del Espíritu Santo. Hermano, la expansión esto aquí es misión, hermano. Yo estoy hablando, estoy mostrándole a ustedes la visión misionera del versículo que nosotros leímos ahora. Pablo está diciendo la expansión del evangelio del reino de Dios, la expansión de la palabra de Dios, el cumplimiento de aquello que está escrito en Mateo capítulo 24, versículo 14, donde Pablo dice que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Ese evangelio va a ser predicado en el poder de Dios. Porque yo puedo ser doctor en teología, hermano. Usted puede haber leído la Biblia entera. ¿Cuántas veces? ¿Quién sabe cuántas veces ya la leyó? Usted puede tener las mejores Biblias de estudio. Escuche lo que le estoy diciendo. Es Dios hablando a usted a través de este video. Usted puede tener mucha sabiduría, puede ser una Biblia humana caminando. Pero el único poder para tener un resultado haciendo misiones, el único que convence al ser humano, el único que transforma el corazón de piedra en corazón de carne, el único que consigue traer al pecador para él entregar su vida a Jesús, es el poder del Espíritu Santo, hermano. Es el poder de Dios. Ese poder es el poder que se necesita para hacer misiones. No es que yo soy tímido, no, hermano. Es el poder. Es por eso que hay que tener coraje para hacer eso. Para hacer misiones no me necesito estar con vergüenza. Yo necesito pedirle a Dios coraje y ese poder rompe toda vergüenza, toda timidez, cualquier cosa que yo sienta y me hace que yo me levante, hermano, y predique a mi vecino. Predique a mi hermano en la universidad donde yo estoy. Predique en el colegio, en el trabajo, o donde yo ande, por donde yo pase, por donde yo viaje, en la fila del banco, qué sé yo. Yo veo a alguien que está ahí. Y el poder que está dentro de mí, que es el poder para hacer misiones, es el poder que me impulsa y que me dice al oído, abre la boca y habla de Cristo. Es el poder. Entonces, ¿por qué aquí hay personas que sienten vergüenza y que no quieren predicar porque tienen pena? Hermano, porque le falta el poder del Espíritu Santo. Pídele a Dios que te llene con el poder del Espíritu Santo. Pídele a Dios que te llene con el poder del Espíritu que está ya en el libro, porque es una promesa. En Hechos capítulo 4, Cristo va a decir, Pablo cuando está predicando a la gente que está escuchando aquel momento del Pentecostés, va a decir, esa promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están allá adelante que creen en Él. Esa promesa es para nosotros. Por eso es que Pablo, el misionero de patrón del Nuevo Testamento, del principal misionero de la era cristiana, él dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque él es poder de Dios para salvación. No se avergüence del evangelio, no sienta pena, hermano. Pídale a Dios que le llene con el poder del Espíritu Santo, para que usted le predique hasta al ladrón más peligroso de donde usted vive, para que usted le predique a la persona más inaccesible, al político, al vecino, al empresario, al hermano, al humilde que está allá, al campesino. Pero pídale a Dios que lo llene del poder. Y no sienta vergüenza ni pena. Porque nosotros como iglesia tenemos que predicar el evangelio. Jesucristo está regresando. El tiempo se está acabando. Y la responsabilidad de llevar el evangelio en todos los lugares del mundo está en sus manos y en mis manos, hermano. Un día vamos a dar cuentas por eso. Entonces, prediquemos el evangelio de Dios con el poder del Espíritu Santo sin ninguna vergüenza, como Pablo dijo. Hermano, muchas gracias. Usted que estuvo con nosotros aquí hasta el final del video.
Que Dios le bendiga poderosamente. Espero que ese corto mensaje, esa corta reflexión misionera pueda ser de bendición y que ustedes de ahora en adelante, después que anotó todo lo que yo dije, tal vez, yo sé que hay gente que tal vez va a anotar todo. Después que termine este video, sumerja en el versículo, hermano. Si aprofúndese más en el versículo, escudriñe más ese texto, estudie, pídale a Dios para que abra más esa visión misionera que ahora está teniendo el versículo, hermano. Que Dios le bendiga grandemente. Un gran abrazo aquí del misionero Ricardo Celo desde Brasil, Río Grande del Norte. Que Dios le bendiga y yo te espero que usted pueda inscribirse en el canal, suscríbase aquí en el canal abajo, dale me gusta que nos ayuda mucho en el canal y esperamos encontrarnos en un próximo video, en el número 2 de esta, nuestra reflexión misionera. Un gran abrazo desde Brasil para todos ustedes en cualquier lugar del mundo. Que Dios le bendiga y paz del Señor, hermano. Chao. Bendiciones.